que la característica del movimiento uniforme es que mantiene una velocidad constante, que sus ecuaciones son, podríamos hablar de rapidez y de velocidad. Rapidez y velocidad. Que cuando hablamos de rapidez, entonces la rapidez la calculábamos como distancia recorrida en un intervalo de tiempo, que de aquí podríamos despejar el tiempo y entonces el tiempo era igual a la rapidez, perdón, a la distancia dividido entre la rapidez, y que podíamos calcular la distancia y que la distancia la podíamos calcular como rapidez multiplicada por tiempo. ¿Ok? Que esas eran las ecuaciones del concepto de rapidez. ¿Que cuando utilizábamos rapidez? Habíamos dicho que utilizábamos rapidez cuando no era importante determinar un sentido de movimiento o las condiciones de movimiento no estaban relacionadas con respecto a un marco de referencia, sino sencillamente teníamos que se recorría una distancia que hacia dónde no nos importaba, que medida desde dónde tampoco nos importaba mucho, ¿sí? Entonces sencillamente podíamos calcularlo de esa forma. Con respecto a velocidad, entonces la velocidad dijimos que era igual al cambio de posición, es decir, posición final menos posición inicial dividido entre el tiempo. ¿Ok? Que de aquí podíamos despejar el tiempo igual que como lo despejaba de acá. Así que tiempo es igual a la posición final menos la posición inicial dividido entre la velocidad. Y que podríamos calcular una posición como posición final es igual a una posición inicial más la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Vamos aquí un poquito más claro. Ok. Entonces, con esas ecuaciones podemos hacer cálculos de velocidad constante. Habíamos propuesto por ahí un ejercicio donde era importante eh, segmentar todo el movimiento de acuerdo a los, digamos que a los intervalos que sí conocíamos. Habían otros ejercicios donde no había necesidad de partir el movimiento, sino que podíamos tomarlo por completo, ¿sí? Entonces, pues, es una de las estrategias que podemos utilizar cuando hablamos de velocidad o cuando estamos trabajando con ejercicios de movimiento uniforme. ¿Okay? Ahora vamos a ver entonces lo que es las gráficas del movimiento uniforme. ¿Okay? Entonces, en movimiento uniforme tenemos dos tipos de gráficos. El gráfico de velocidad contra tiempo, que uno lo escribe es así, V versus T, y el de posición, que lo escribimos como V versus tiempo. ¿Ok? Velocidad contra tiempo y posición contra tiempo. ¿Ok? Bueno. Como la característica del movimiento uniforme es que mantiene una velocidad constante, significa que en los intervalos de tiempo la velocidad se va a mantener la misma, siempre se va a mantener la misma velocidad. Regáleme un minutico para conseguir una regla. Entonces, en el gráfico de velocidad,
Dijimos que como su característica es que la velocidad se mantiene constante, significa que en los diferentes intervalos de tiempo, recuerden que en el eje horizontal siempre va a ir el tiempo y que siempre debo identificar qué es lo que estamos graficando. Eso es importantísimo. Entonces aquí yo tengo distintos intervalos de tiempo. Y aquí lo que estoy diciendo es que la velocidad que inició fue la misma cuando había transcurrido un segundo, cuando habían transcurrido 2 segundos, cuando habían transcurrido 3 segundos. En ese caso, estamos diciendo, por ejemplo, que la velocidad fue de 2 unidades por segundo. ¿Ok? En este caso vamos a decir que esto va a estar en metros sobre segundo y este tiempo va a estar dado en segundos. ¿Ok? Si yo quiero colocar un segundo intervalo de tiempo, pues entonces será que yo tengo que construir otra línea. Está representando otro intervalo de tiempo. En este caso, la línea está sobre el eje X. Significa que la velocidad vale 0. Por lo tanto, en este instante o durante este intervalo de tiempo, el objeto está en reposo. Si tenemos otro intervalo de tiempo, digamos aquí, entonces como la línea está por la parte de abajo, significa que se mueve con una velocidad negativa. Si esto iba de 2 en 2, esto sería 4. Recuerden que la velocidad negativa o el símbolo negativo lo único que me está diciendo es que está, o mejor, me está dando es una dirección. ¿Ok? En este caso, si es negativa es porque está dirigiéndose hacia la izquierda. O en sentido negativo, recuerden que identificamos que o es a la izquierda, o es hacia atrás, o es hacia abajo. Mientras que lo positivo es a la derecha, al frente o hacia arriba. ¿Listo? Y coloquemos un último intervalo. 4 positivo, 6 positivo. Y tendríamos este último intervalo. Ok, entonces aquí estamos graficando 1, 2, 3 y 4 intervalos de tiempo. Ok, entonces este es un gráfico de velocidad contra tiempo. Recuerden, la línea siempre tiene que ser horizontal. ¿Listo? Si a partir de ese gráfico queremos construir un gráfico de posición contra tiempo, entonces aquí, antes de empezar a hacer el gráfico, yo tengo que empezar a calcular cuál es la posición que está teniendo el objeto en estos mismos intervalos de tiempo. Para eso vamos a plantear una situación. El objeto comienza 3 metros a la izquierda. ¿Ok? Y recuerden que para poderlo construir debo ir primero calculando las posiciones de cada uno de estos intervalos de tiempo. Entonces, calculamos la posición final. Recordamos que la posición final la voy a calcular con la ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. De acuerdo a las condiciones del problema, dice que empieza 3 metros a la izquierda. Significa que esta posición final vale menos 3. Más la velocidad del primer intervalo. El primer intervalo tiene una velocidad de 2, multiplicado por el tiempo que dura ese intervalo, que son 3 segundos. ¿Sí?
Y esto me dice que la posición final después del primer intervalo es de 3. ¿Ok? Ahora calculo la posición final para el segundo intervalo. Posición final es... Profe, Dime. una pregunta, ¿por qué la posición inicial es negativa? O sea, es -3. Ok, porque la condición del problema me dice que empezó 3 metros a la izquierda. Ah, ok. Profe, Y lo que y, está a la izquierda entonces siempre será negativo. profe, ¿y cómo sabemos cuándo aplicar la una o la otra, la de posición o la de velocidad? Bueno, en este caso es porque me están dando o quiero construir el de posición y lo estoy haciendo a partir del gráfico de velocidad. Pero si fuera al contrario, como es el que vamos a hacer después, vamos a tener un gráfico de posición y voy a tratar de construir el de velocidad. Entonces, pues, lo que yo quiero calcular, o mejor, lo que quiero graficar, es lo que voy a calcular. ¿Ok? Si me toca graficar velocidad, pues tendré que calcular velocidad primero. ¿Estamos? Sí, señor, gracias. Bueno, entonces, posición final para el segundo intervalo. Otra vez, posición inicial. Recuerden que empieza donde terminó el anterior. Es decir, ahora empezó en 3. Más la velocidad de ese intervalo. Recuerden que es 0 porque está en reposo. Multiplicado por el tiempo, ese intervalo dura 2 segundos. Y esto me sigue dando 3. Voy con la posición final del tercer intervalo. Entonces, otra vez, posición inicial empezó en 3, más la velocidad de ese intervalo es de -4, multiplicado por el tiempo de ese intervalo dura 2 segundos, ¿sí? De 5 a 7 son 2 segundos. Y esto me daría -8 más 3, me daría -5. ¿Listo? Y calculo la posición final del último intervalo, la voy a hacer aquí porque abajo va a quedar, no se va a ver en la pantalla. Entonces, posición final para el último intervalo sería igual a posición inicial -5, más la velocidad de ese intervalo, que es de 6, multiplicado por el tiempo de ese intervalo, que no dura sino un segundo, de 7 a 8 no es sino un segundo. Y esto me daría 1. ¿Ok? Y ahora sí puedo empezar a construir el, el gráfico de posición contra tiempo. Recuerden que estos gráficos no tienen valores de tiempo negativo, ¿no? Siempre van a tener valores de tiempo positivos. Como está construido a partir de este gráfico, y este gráfico dura 8 segundos, pues este otro también tiene que durar los mismos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y dónde voy a empezar? Voy a empezar precisamente donde me dice que empieza el objeto, que serían 3 metros a la izquierda. Recuerden que 3 metros a la izquierda es lo mismo que decir -3. La posición aquí iría en este eje y el tiempo en el eje horizontal. Entonces, posición -3 estaría por aquí abajo. Aquí me queda representada la posición -3. Y me dice que en el primer intervalo la posición final fue 3. O sea que a los 2 segundos estaba en una posición. ¿Por qué 2 segundos? Porque, perdón, en 3 segundos. En 3 segundos la posición es de 3.
y quedaría el punto. Eso significa que el objeto empezó aquí y terminó aquí. ¿Listo? Entonces trazamos una línea que une esos dos puntos. ¿Ok? Ahora para el segundo intervalo, ya grafiqué este. Voy con el segundo intervalo. Dice que terminó en 3. O sea, empieza aquí y va a terminar en el mismo 3. Eso significa que ahora unimos estos dos puntos a través de esa recta. Aquí tendríamos el valor 1, posición 2, posición 3. ¿Listo? Para el siguiente, ya hemos graficado esta posición. En el siguiente intervalo llegó hasta -5. A los 7 segundos, que es hasta donde llega el tercer intervalo, la posición fue de -5. A los 7 segundos debemos bajar hasta -5, -4 y -5. Y nuevamente unimos a través de una recta. Y unimos con una recta. ¿Ok? Y en el último intervalo dice, ya, o sea que ya graficamos este y me falta graficar este. Dice que llegó hasta la posición 1. Quiere decir que a los 8 segundos llegó a la posición 1. Habrá llegado acá. Y por último unimos esos dos puntos. Y ahí nos quedó el gráfico de posición contra tiempo para esa situación. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo muy claro? Se entiende muy bien. Bueno, entonces la idea es que ustedes hagan el primer ejercicio, la primera gráfica igual. Yo les voy a dar un gráfico de velocidad, ustedes van a hacer el gráfico de posición y por favor, ahorita van a conectar sus cámaras y me muestran la gráfica que están haciendo, cada uno. Por eso verificamos si realmente están trabajando o están solamente prendiendo el computador. Profe, una pregunta. Dime. ¿Es posible que en ocasiones en el gráfico nos devolvamos? ¿A qué te refieres con devolverse? O sea, digamos, estamos en una posición pues más hacia la derecha, más avanzada, Sí. y en ocasiones nos podemos devolver o no se puede eso. A ver, si te refieres a devolverse en condiciones de tiempo, no. Porque eso sería como hablar de
echar para atrás el tiempo, y eso es imposible. Pero con respecto a la posición, sí. Porque mira aquí, de acuerdo a esta gráfica, dice, empezó a la izquierda en -3, terminó a la derecha, después se mantuvo en la derecha y después volvió y se devolvió hacia la izquierda. Es como si yo cogiera, estoy aquí a la izquierda, luego me voy hacia la derecha, luego me devuelvo hacia la izquierda. Eso sí puede pasar, ¿sí? Pero con respecto al tiempo, no. O sea, el tiempo sí no se puede echar para atrás. Podemos decir que sube o baja, que quiere decir que quiere indicar que voy hacia la izquierda o voy hacia la derecha. ¿Ok? Lo mismo decíamos que las condiciones de movimiento. No lo dijimos ahorita, pero por ejemplo, aquí a los 2 segundos, el objeto se encontraría aquí en una posición 1, ¿cierto? A los 2 segundos está en una posición 1. Significa que, como la posición es positiva, está indicando que el objeto está a la derecha. ¿Y hacia dónde se mueve? Como la recta es una recta creciente, entonces decimos que se mueve hacia la derecha. Entonces, a los 2 segundos está a la derecha y se mueve hacia la derecha. Aquí, cuando haya transcurrido un segundo, por el contrario, mejor, está a la izquierda porque está en una posición -1, está en la posición -1, pero se mueve hacia la derecha, ¿sí? Es decir, como si yo estoy aquí, estoy en la izquierda, pero me estoy moviendo hacia la derecha. Entonces, una cosa es dónde estoy y otra cosa es hacia dónde me muevo. En este caso, por ejemplo, aquí, y sin importar a qué tiempo corresponde, aquí estará este tiempo, pero el objeto se encuentra a la derecha y se mueve a la izquierda. ¿Ok? Aquí, a los 7 segundos, el objeto está a la izquierda, pero se mueve hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que le llamamos condiciones de movimiento. ¿Dónde está y hacia dónde se mueve? ¿Listo? Digamos que esto vale 2, vale 4, vale 6, aquí vale 2, 4. Y dice que el objeto comienza a 5 metros a la izquierda. Ya sabemos que esto significa -5. Empieza en -5. ¿Listo? Entonces, tienen 10 minutos para que hagan esa gráfica. ¿Vale? Se me va a acabar el tiempo, entonces, el ejercicio. Bueno, entonces, empecemos por el principio. De acuerdo a esta gráfica y a las condiciones del problema, entonces, posición inicial para el primer intervalo es -5, la velocidad de 6, el tiempo vale 2, dura 2 segundos, así que la posición final dio 7.
para el segundo intervalo que corresponde a este de acá. La posición de acá se convierte en la posición inicial de acá. Entonces sería posición inicial 7 más la velocidad de este intervalo que es 4 por el tiempo de este intervalo que son 2 segundos y eso nos da 15. Se convierte en la posición inicial de acá más la velocidad inicial que sería, perdón, la velocidad que vale 0 de este intervalo multiplicado por el tiempo de ese intervalo que es un solo segundo, sigue dando 15. Se convierte en la posición inicial de acá. Ahora velocidad vale menos 2 por el tiempo de ese intervalo que son 3 segundos, me daría posición 9. Se convierte en la posición inicial de acá, más la velocidad de ese último intervalo que son 2 segundos, multiplicado por, aquí tenemos un, bueno, yo tengo aquí 4, pero el intervalo vale 2. Entonces, sí, el intervalo de tiempo son 2 y nos da 13, posición 13. ¿Ok? Y ahora sí vamos a empezar a ubicar los valores. Entonces, de acuerdo a las condiciones, dice que la posición tiene que ser menos 15, perdón, en menos 5. O sea que menos 5 quedará aquí, entre 4 y 6. El intervalo dura 2 segundos. Dura 2 segundos y termina en una posición de 7. Entonces, aquí a los 2 segundos tengo que llegar a 7. Y trazamos una línea, ¿cierto? Y ahí nos queda la línea del primer intervalo. El segundo intervalo llega hasta 4 segundos, aquí en 4. Ya 4, vean. Y terminó en una posición de 15. O sea que aquí en 4 tengo que llegar a 15. Y volvemos a unir con otra recta. En el siguiente intervalo, en el tercero, dura 1 segundo, es decir, que llega hasta 5. Aquí en 5. Y se mantiene en la posición 15. Y vuelve en 15. Y unimos con una línea recta. Siguiente intervalo llega hasta 8. Hasta el segundo 8. Ya vamos en 1, 2, 3, en el cuarto. Aquí en el cuarto llega hasta 9. Entonces aquí en 9. ¿Okay? Y unimos nuevamente con una línea recta. Y por último, el quinto intervalo que llega hasta los 10 segundos y la posición es 13. A los 10 segundos, la posición es 13. Por aquí. Y terminamos con esa gráfica. Recordemos que esto siempre tengo que tener indicado que lo que estoy graficando. Esto es un gráfico de posición contra tiempo. ¿Ok? Aquí, ya que yo ni siquiera lo había escrito, pero tengo que escribir que es un gráfico de velocidad. ¿Ok? A ver quién dice, a los 6 segundos, ¿cuál es la condición de movimiento? A los 6 segundos es por aquí. ¿Cuáles son las condiciones de movimiento a los 6 segundos? ¿Dónde está y hacia dónde se mueve? ¿Nadie que opine nada? Profe, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? Pues, Ok. Estoy diciendo, aquí a los 6 segundos, ¿cuáles serían las condiciones de movimiento a los 6 segundos? ¿Dónde está y hacia dónde se mueve? pues la inicial sería No, la 15. inicial no. La inicial Ah, bueno. solamente aquí a los 6 segundos.
Pues estaría en posición 14 Bueno, diríamos, si es 14 es porque la posición es a la derecha o a la izquierda. a A la la derecha. izquierda. Entonces, aquí Izquierda. lo que nos interesa es eso. Entonces, está a la derecha y se mueve hacia dónde. Hacia la izquierda, porque va hacia abajo. Correcto. Entonces, esas son las condiciones de movimiento a los 6 segundos. ¿Ok? Entonces, está a la derecha, perdón, está a la derecha, sí, y se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio al contrario. Es decir, yo voy a dar el gráfico de posición y vamos a realizar el gráfico de velocidad. Entonces van a hacer el gráfico de velocidad contra tiempo. En el tablero entonces quedó el gráfico del ejercicio anterior. Profe, pero ese es el mismo ejercicio. No, no es el mismo. Míralo y lo verás que no es. Se parece mucho, sí, pero no es el Ah, mismo. ok. Profe, si es el mismo. Sí, profe, sí es el mismo. De dos El que pasas compartí en la 5, pantalla 5, ahorita, 5, sí. 5 pasa Ah, 7. ya. No, lo que pasa es que ustedes no están viendo lo mismo que yo veo. Sí, efectivamente ustedes no ven el mismo. Bueno, en WhatsApp, entonces les aparece la imagen de cuál es el que estamos haciendo. A ver, que sí se parece mucho, pero no es el mismo. ¿Ya lo vieron? Profe, una pregunta. Dime. ¿Toca copiar todo el gráfico de distancia o se puede hacer ahí mismo y solo copiar el de No, velocidad? solamente hagan ese. De hecho, ya no tenemos sino 3 minutos aquí Ok. en la sesión, entonces, pues, háganlo solamente a partir de ahí. Igual a 4. 3, 3, 4, 4 menos 4 menos 4 dividido por 0.